Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos. En esta oportunidad vamos a tener una interesantísima charla de parte de Jessica Hernández, una colega y amiga que goza de muchísimo cariño de mi parte por muchísimos años. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones en distintos proyectos, generalmente orientados al área de datos o de procesos, que es lo que ella mayormente está haciendo actualmente. Sin más preámbulo, yo le voy a pasar la palabra a ella para que ella nos hable un poquito sobre su persona y sobre los años de experiencia que ha venido acumulando a través del tiempo. Jessica, buenas noches y bienvenida. La palabra es toda tuya. Buenas noches. También les comparto que Elena, yo tengo dos personas claves en mi vida profesional. Una es Marifran Balaz, que fue la persona pues que cultivó en mí la inquietud de conocer más de documentación. Y Elena López, que es mi mentora en todo lo que tiene que ver con datos y base de datos. De hecho, Yo no todo sé lo por que qué sé de SQL, pues lo he aprendido pues gracias a lo que tú me has enseñado y a lo que me has motivado pues a interesarme. El tema de los datos, el tema pues que tiene que ver con documentos, me gusta mucho porque va muy de la mano a la gestión de los procesos y a los procesos de transformación de las empresas. Cuando conocí a Elena, tuve la oportunidad de participar en mi primer proyecto de modernización. Yo venía pues de sistemas transaccionales y cuando entré a ese proyecto pues se me dijo que íbamos a trabajar con documentación digital. Estamos hablando de hace un poco más de 15 años. Para mí pues un archivo era lo que tradicionalmente conocíamos como una caja ahí con gavetas donde se metían folders y that's it. O era un archivo de computadora donde guardábamos cierta información. El tema que vamos a tocar ahora es básicamente pues de los servicios de contenido. Algunos entenderán que los servicios de contenido llevan alguna relación. Hola, Jessica. Hola. Hola, ahí vi que me puse en mute sin querer. Bueno, Oh, pues, adelante. sorry. Les comentaba pues que en mi vida profesional tengo dos mentores. Uno de ellos de Marifran Balaz, en lo que respecta a toda la parte documental, y Elena López, ¿verdad? Que es mi mentora en todo lo que tiene que ver con base de datos, con todo ese maravilloso mundo de la ciencia de los datos. Ahorita pues les comento que el primer proyecto en el que trabajé con lo que tiene que ver con gestión de contenidos fue hace un poco más de 15 años, donde tuve la primera experiencia trabajando con transformación de instituciones. En aquella oportunidad, bueno, veníamos de trabajar con sistemas transaccionales y pues empezar a trabajar venía de Oracle, trabajar con SQL y trabajar con bases de datos documentales, con contenidos digitales, pues para mí fue un gran reto, porque me sacó de mi zona de confort, de venir de programar en Transact PLSQL a bregar con queries y con documentos, con bits y bytes, y ese tipo de cosas, pues realmente fue un gran reto. Mi primer reto así bien fuerte fue quitarme el switch y empezar a entender conceptualmente qué involucra la gestión de contenidos desde el ámbito pues puramente documental. Y es ahí pues donde Mary France me enseñó el valor que tienen realmente los documentos. Quiero compartir con ustedes eh, algunos, eh, algunos conceptos.
Según la Asociación de Inteligencia de Información, de Manejo de Información, que es esta asociación internacional, ellos clasifican pues varias soluciones que tienen que ver con la generación de informaciones, entre ellas lo que son las plataformas de servicio de contenidos, que son aquellas aplicaciones que antes eran denominadas Enterprise Content Management. ¿Qué son estas plataformas? Estas plataformas evolucionaron y dieron pues lo que ahorita conocemos como plataformas de servicios de contenidos, que son, como bien dice aquí la organización de Gartner, un conjunto de servicios, microservicios que incorporan una serie de productos integrados como aplicaciones separadas que comparten APIs y repositorios comunes para explorar distintos o diversos contenidos y servir a diferentes grupos de usuarios en numerosas organizaciones. ¿Qué vemos? Y puedo mencionar soluciones de Microsoft como es SharePoint, OpenText, Finet, que he tenido la oportunidad pues de trabajar con él, OnBase, que también, Laserfish y Alfresco. En la mayoría de los casos, estas soluciones pues han ido evolucionando y han ido adquiriendo funcionalidades adicionales de otros aplicativos. Vemos aplicaciones de este tipo de servicios que no solamente se utilizan como repositorio documental, por eso ya evolucionario, y pueden manejar diferentes tipos de repositorios. Una de las ventajas de este tipo de plataformas es que no solamente guardan puros documentos. Y por eso vamos a ver estas terminologías que me ayudaron mucho también a entender conceptualmente y poder llegar a implementar soluciones de esta naturaleza sacándole el mayor provecho. Cuando a mí me hablaban de archivos, les comento que yo me imaginaba pues esos archivadores que vemos en las oficinas, que son de 4 gavetas, que la gente vende folders, pero un archivo realmente no es solo eso. Un archivo es un conjunto de documentos que tienen que ver con lo que se produce, estos documentos que se producen de actividades comerciales o de actividades que tienen que ver con los individuos, con las personas, con las instituciones. Eso constituye un archivo. Es lo que nosotros a nivel de tecnología vemos esos archivos de Windows que normalmente agrupan contenidos que hacen alusión a una actividad específica. Lo que denominamos documentos, pues un documento es cualquier soporte de una actividad comercial, una actividad que tenga que ver con una persona jurídica o física. Esos son documentos. Un documento va desde un soporte digital, ya sea un correo electrónico, es parte de esa documentación que avala un trámite o un proceso. Puede ser un audio en una audiencia, imaginémonos una audiencia en un tribunal digital donde los audios que componen un expediente se puedan asociar a un caso sin tener que agarrar el audio, grabarlo, quemarlo en un CD, sino que digitalmente yo pueda hacer esa relación y esa vinculación. El término ciclo documental, muy asociado a términos archivísticos, tiene que ver con el ciclo de vida del documento dentro de un proceso. Eso lleva desde la concepción del documento, por ejemplo, imaginémonos cuando vamos a hacer un trámite a una entidad financiera, que es lo que normalmente pues uno hace con más frecuencia. El ciclo de vida empieza desde que depositamos la solicitud del trámite que queremos hacer hasta que finalmente nos hacen el desembolso o nos entregan el plástico. Y eso da cierre al ciclo de vida de esos documentos dentro de ese proceso. La taxonomía documental es un término poco usado y que también tiene mucho que ver con la parte documental, es lo que nos va a orientar cómo clasificar esos documentos que componen ese archivo
o ese expediente digital. La taxonomía nos ayuda a poder diseñar correctamente esa estructura de documentos que van a componer nuestro expediente digital. Por ejemplo, y nos pasó en una implementación que hicimos, en ese lugar habían algunos 16 clasificaciones documentales diferentes. Por ejemplo, habían actas y actas, diferentes tipos de actas de acuerdo al tipo de actividad que se hacía. Por ejemplo, habían actas de juntas, actas del consejo, diferentes tipos de actas. La taxonomía nos ayuda pues a hacer una correcta clasificación de esas series de documentos que van a componer nuestra estructura documental. Y lo que tiene que ver con las tablas de retención, que es la retención que cuenta cuándo vamos a eliminar o cuánto tiempo vamos a custodiar esos contenidos digitales dentro de nuestra plataforma. Ya luego de que se determina esa retención documental, ese tiempo de vigencia que vamos a tener custodiando esa información, se procede a lo que es el expurgo, que es la parte de la eliminación. A nivel documental y a nivel regulatorio, el expurgo es un proceso que no se puede hacer porque simplemente se me llenó el área donde tengo la documentación o se me llenó el disco donde tengo los contenidos digitales y quiero limpiarlos, sino que el expurgo es un proceso que lleva toda una regulación legal donde se determina el proceso de eliminación. Y el término documento electrónico, que tiene que ver pues con todo ese soporte digital y electrónico que nace electrónicamente, a diferencia de otros soportes que pueden venir de origen físico. Puede ser un documento que se generó físicamente, que nació físico, nació a partir de una cédula o de un recibo de un trámite. Ese documento nació físico y se convierte a digital, pero hay otros documentos que por su naturaleza nacen electrónicamente, como por ejemplo un correo. Entonces esos son términos que es bueno uno entenderlos para poder estructurar correctamente el proceso de conversión y una correcta implementación. Todo lo que tiene que ver con la gestión de contenidos está regulado y normalizado. Es un término que a nivel de base de datos es un término que tiene mucho peso, porque para nosotros poder hacer una buena explotación de la información, pues la información tiene que estar en cierto sentido normalizada. Y si no está, pues toca hacerlo. Pues a nivel documental, a nivel de lo que tiene que ver con contenidos digitales, hay una asociación a nivel internacional que tiene que ver con toda la parte de inteligencia, de manejo de inteligencia del manejo, que tiene que ver con la información. Hay normas que tienen que ver con todo lo que envuelve la gestión de contenidos o la gestión documental. Está la primera norma, que es la ISO 15489, aquí como podemos ver en este cuadro. Esta norma tiene que ver con todos los principios, todo eso que hablamos de la taxonomía, de la estructuración, de la metadata, todos esos principios que nos enseñan, que nos guían cómo poder estructurar, cómo poder seleccionar correctamente el proceso y el procedimiento para una correcta gestión de contenidos o gestión documental, pues está compuesta en esa norma. Hay otras que, como la ISO 13028, tiene que ver con las directrices para la implementación en un proceso de digitalización de documentos. A mí me da mucha risa, y le comentaba a Elena, que
En procesos de digitalización, la gente piensa que un proceso de digitalización es tan sencillo como escanear y pues capturar unos índices y ya. No. Un proceso de digitalización tiene su cierta complejidad. ¿Por qué? Porque cuando digitalizamos, no digitalizamos como por abrir espacio en una oficina. Digitalizamos porque queremos sacar de esa información que está física, pues información importante que nos pueda servir para la toma de decisiones, que nos pueda servir para otros usos que no sea solamente la conservación del documento. Entonces, en esa norma, pues dan todos esos pasos para la implementación correcta de un proceso de digitalización documental. Hay otras normas, como vemos, todas las que tienen que ver con 13, son normas que tienen que ver con procesos directamente de conversión de documentos. Todos los procesos y procedimientos que se tienen que agotar para la migración de datos, para la conversión, para la digitalización, esas normativas que nos indican cuál es el porcentaje mínimo que tiene que tener una imagen para poder obtener una buena calidad de reconocimiento. También están incluidas en estas normas. La norma que tiene que ver con los metadatos, es la que más me gusta, que tiene que ver con la metadata de los sistemas de gestión de documentos, pues esa norma indica cómo se tiene que estructurar la metadata. Muchas veces a nivel de procesos de conversión en la industria de la conversión documental, se cobra por letra digitada, por dígito. Imaginémonos que el costo de digitar algunos 70 campos. Ya ahorita hay métodos que me permiten pues que esa captura de metadatos sea un poco más inteligente y sea un poco más ágil. Y esa norma pues se encarga de orientarnos en relación a ese aspecto. Otra norma pues que también me gusta mucho es la ISO 16175, que habla de todos esos prerequisitos funcionales que tienen que ver con todo el entorno digital de los contenidos. Esa norma es súper interesante porque la misma explica esos aspectos de funcionalidad hacia el usuario. Otras como la norma esa que va de la 300 a la 303, solamente habla de todo eso que hablamos al principio, de esos términos, de ese vocabulario que debo de manejar y en adición, pues de la parte de auditoría, de los procesos de conversión y de la gestión electrónica y la parte de la implementación. O sea, estas normas nos ayudan a entender y por eso es importante pues que sepamos que no es tan sencillito como agarrar y escanear, sino que hay una serie de requisitos que hay que agotar, que hay que conocer para poder hacer una gestión correcta de los contenidos digitales. Hay otras normas que tienen que ver pues con la calidad de las imágenes, con los niveles de reconocimiento y demás, que es importante pues conocer porque ellas nos ayudan pues a poder sacar el máximo provecho y garantizar que los procesos que estemos ejecutando sean realizados correctamente. Aspectos importantes, importantísimos, la taxonomía, todo lo que tiene que ver con esa clasificación. La parte de la retención, ¿por qué? Porque la parte de la retención nos va a decir a nivel de un sistema de servicios de contenido, la parte de la infraestructura que voy a requerir en los casos de implementar este sistema. La parte de la seguridad, súper importantísima también, definir los accesos, definir los grupos de usuario, definir a qué le voy a dar acceso,
De hecho, en la parte de la seguridad puedo definir no solamente los accesos a la metadata, sino los accesos dentro del contenido digital. Yo puedo llevar el nivel de seguridad no solamente al acceso de la metadata, sino al acceso de dentro del contenido. Los metadatos, pues súper importante porque los metadatos son los que nos van a ayudar a armar lo que es esa base de datos de conocimiento. Los sistemas de servicios de contenido realmente son más que estrategias tecnológicas y es importante que lo sepamos. Y es importantísimo que sepamos pues combinar esas tecnologías que ahorita están a disposición de nosotros y poder empezar a actualizar nuestra mentalidad en cuanto a este tipo de herramientas. Estas herramientas de gestión de contenido nos ayudan no solamente a apoyar lo que es un proceso de transformación digital, porque ¿qué vemos en el mercado? Vemos que la gente está confundiendo terminologías, está confundiendo lo que es transformación digital con sistematizar las operaciones. O sea, yo no puedo transformarme digitalmente si llevo porque la transformación no es solamente tener documentos digitales, no es tener big data, no es tener sistemas automatizados, no es robótica, es mucho más, es una forma de trabajo diferente, es empezar a enfocarnos en qué podemos sacar de todo esto, en qué podemos explotar. Entonces, parte de esos aspectos importantes también es la disposición de la información digital que tenemos. Y es la más importante, de hecho. ¿Por qué? Porque la gente utiliza este tipo de herramientas muchas veces de forma equivocada. Lo usan bueno, hay que digitalizar porque está de moda. No. La digitalización y los sistemas, las plataformas de servicio de contenido nos permiten también poder compartir información en tiempo real y sin tener que restringirnos porque la documentación está en un sitio X, sino que eso te da la posibilidad de poder utilizar esos contenidos desde cualquier punto. Y lo vemos ahora mismo, por ejemplo, con la facilidad que nos da SharePoint de poder acceder a contenidos y poder agarrar esos contenidos y utilizarlos desde cualquier lugar. Tenemos también otras herramientas que aparte de eso, pues van y pueden hacer que esos contenidos que están en páginas web tengan vinculación o que están posteadas en alguna red social, me permite pues hacer análisis de sentimiento, me permita yo poder segmentar correctamente mis clientes. ¿Por qué? Porque tengo todos los componentes que me ayudan a conocer las actividades sociales de cada cliente que yo tenga en el caso de que se trate de alguna institución que brinde servicios. Entonces, este tipo de herramientas muchas veces las vemos subvaloradas y mal implementadas porque se abocan solamente a tener un repositorio de contenidos y no le sacan todo el provecho a toda esa información que se genera a partir de los documentos. Algo que es importante hemos estado... Dígame. Discúlpame que te interrumpa, pero para aterrizar un poquito los conceptos anteriores, a mí, a Elena particularmente, me gustaría que tú nos ilustres, si volvemos atrás, por ejemplo, y discúlpame nuevamente. No, tranquila. Pero si volvemos al slide anterior, esos aspectos importantes, ¿cómo yo lo veo dentro de un proyecto de digitalización? Si tú no puedes ilustrar con un ejemplo, yo estaría más que feliz, porque entiendo que tal vez déjame buscarte, sí, es un poco
La taxonomía lo que te ayuda es a clasificar. Por ejemplo, imaginémonos, deja ver si tú estás viendo mi pantalla. Sí, todos la estamos viendo. Ok. Vemos, por ejemplo, voy a coger una carpeta. Ok. Voy aquí, voy a ir acá. Vamos a ver. Por ejemplo, la taxonomía es cómo yo puedo... Seguimos viendo la presentación. Ah, Háblanos. chispas. No ven mi pantalla. No. Ya, déjame compartirte esta Vamos a ver. pantalla. Ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Ok. Imaginémonos, la taxonomía tiene que ver básicamente con la estructuración de la segmentación de mis carpetas. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que son actas. Luego, dentro de esas actas, tengo otra carpeta que me dice 01, actas, reunión. Entonces, dentro de actas de reunión, tendría 01, 01, actas del consejo. No entraste a la carpeta, ¿eh? Exacto. Ahora sí. Actas del consejo. Y ahí yo tendría mi contenido digital. Eso es lo que tiene que ver con la taxonomía. Eso La se aplica clasificación. también a lo físico, cuando yo tengo un Exactamente. archivo, qué sé yo, un edificio enorme lleno de papeles y tal, aplicaría el mismo concepto. Sí. A nivel documental se llama clasificación documental. Ok, perfecto. En la clasificación yo tengo lo que son las series y las subseries. A nivel documental, mi serie documental serían actas y mi subserie, actas de reunión. Puedo tener sobre varias subseries y puedo ir pues de acuerdo pues a la necesidad. Por eso la parte de la taxonomía tiene que ver mucho con el levantamiento de información que yo haga. Entonces, dependiendo del requerimiento y de tan detallado que requiera, en este caso el cliente, pues yo voy granulando cada vez más pues mis series de documentos. Bien. La idea es de poder segmentar, es poder llegar puntualmente al documento o al contenido que se requiera. Si no, yo lo dejaré en actas y tuviera que buscar en un montón de hojas cuál es la tipificación de cada una de ellas. Entonces, la idea de poder trabajar con la taxonomía, que es el lineamiento que utilizamos para organizar y clasificar, de forma que podamos recuperar consistentemente la información, nos permite pues llegar de forma específica al contenido que yo requiero. Imaginémonos que estamos en ¿cómo se llaman estos sitios que vendían antes LPs? Fíjate que los clasificaban por tipo de música. Igual yo voy desde lo más amplio hasta el más detallado. Dentro de, por ejemplo, del género musical, yo lo puedo tener subclasificado por país, por tipo de cantante, o sea, yo puedo ir clasificándolo. La idea siempre es que el usuario pueda llegar consistentemente a la información que requiera. Entonces vemos la parte de la retención, es un término también muy documental, tiene que ver con el periodo en el que voy a guardar, que voy a retener esa documentación. A nivel de archivística existe una herramienta que se llama tabla de retención documental, que los sistemas de gestión de contenido lo utilizan. Esa tabla lo que se hace es colocar el tiempo de vigencia que tendrán los documentos o el tiempo de permanencia en los archivos. Entonces, este tiempo
tiene que ver mucho con aspectos regulatorios. Por ejemplo, no es lo mismo el tiempo que yo tengo que conservar un expediente legal o el tiempo que yo tenga que guardar un expediente financiero. De acuerdo a la regulación financiera, por ejemplo, los expedientes financieros, yo tengo que guardarlos, retenerlos por un periodo no mínimo de 5 años, que es lo que demoraría un periodo fiscal. Más, sin embargo, una documentación legal, yo la tengo que retener. Hay documentaciones legales que de acuerdo al tipo de actividad, por ejemplo, si es que tenga que ver con derecho penal, a veces no prescriben, o sea que lo tengo que conservar por siempre. En el caso, por ejemplo, de las transacciones electrónicas, que son las transacciones de pagos, según la regulación, yo tengo que conservarlo por un periodo de 5 años. O sea que posterior a los 5 años, la plataforma de gestión documental o la plataforma de servicios de contenido me debería de remitir una alerta indicándome que hay documentación que la puedo eliminar. Entonces, de eso se trata la parte de la retención. La retención es lo que me indica el periodo de conservación de los contenidos digitales. Yo me imagino que eso viene regulado primero por leyes Sí. constitucionales de los países donde estemos y que posteriormente pasa ya a reglamentos o leyes internas de cada institución en función de si eso está o no regulado. ¿Cierto? Así es. Por ejemplo, los documentos que tienen que ver con remesas. Hace unos 5 años, las remesadoras tenían que conservar los vouchers físicos. Hace 5 años atrás, ya por regulación, no lo tienen que guardar físico, más sin embargo deben de guardarlos digitalmente, al menos digitalmente por un periodo no menor a 5 años. O sea que ya, es como bien lo indicas, todo el aspecto de la retención es un aspecto regulatorio. Entonces, en ese caso, vemos cómo hemos pasado de un aspecto puramente físico allá que como ya estamos en un entorno más digital, ya las transacciones como vienen en su mayoría, pues ya utilizamos otros elementos, ya está el tema de la firma a través de pad de firmas que se embeben en el documento, pues ya eso es una garantía de recepción. No tengo que guardar una copia, sino que ya automáticamente ese documento viene firmado y yo lo puedo preservar en formato digital y no necesito tener el físico. O sea, ya el documento nació digital y lo conservo digital. Y lo regulo, lo retengo digitalmente por el periodo que indica. Mucha gente no maneja ese término y tiene sus servidores ahí llenos de contenidos que ya no tienen ningún valor, no tienen ningún valor dentro de la operación. Más sin embargo, lo mantienen. Entonces, eso es también una mala práctica, aunque ya el almacenaje ha bajado mucho de precio, pero tengo información que no, contenido digital, porque la información nunca la elimino, que realmente no me agrega ningún tipo de valor. Jessica, dime. Pregunta Pablo que si podrías mencionar las ventajas de usar un sistema de gestión documental para el manejo o control de versionamiento de los documentos, para el control de cambios según las normas ISO. Sí, de hecho los sistemas de gestión documental llevan este tipo de funcionalidad prácticamente de forma nativa. ¿Por qué? Porque hay documentos que nacen digital. Entonces yo tengo que llevar un control de esas versiones de documentos y lo vemos básicamente pues en SharePoint, que es una herramienta que casi todo el mundo tiene. Lleva la parte de las versiones de documentos. Y la respuesta es sí. No, la pregunta que él hace es si podrías mencionar las ventajas de utilizar ¿cómo fue? La gestión documental para el manejo o control de versiones. Las ventajas como tal, no si se debe usar.
Ok, la ventaja es que puedo llevar la trazabilidad de los cambios que ha sufrido un documento. Puedo manejar quién hace esos cambios. Eso me permite un sistema de gestión de contenido porque yo puedo darle permisos a que vean las versiones de los documentos, pero no permisos a que puedan hacer cambios sobre el documento. Y entiendo que esa es una de las grandes ventajas que tiene tener este tipo de herramientas, porque no todo el mundo puede hacer cambios, no todo el mundo tiene permisos absolutos sobre los contenidos, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo contenidos dentro de una carpeta de Windows. O le doy permisos a hacer cosas o simplemente se los restringo. Y pierdo pues la trazabilidad de quién hizo qué. Eso me permite pues un sistema de gestión documental. No sé si con eso queda, le doy respuesta a su pregunta. Ok, en lo que Pablo nos dice si la respuesta satisface su duda, nuestro amigo Hans nos pregunta de qué forma se gestionan las alertas sobre las retenciones y si utilizan alguna herramienta en particular, algún software. Como bien sabemos, los sistemas de servicios de contenido están compuestos por muchos aplicativos. Las alertas son parte funcional de lo que tiene que ver con la retención documental. ¿Por qué? Porque la idea de este tipo de herramientas es que vayan automatizando todo el flujo documental y todo lo que tiene que ver con la gestión electrónica. Entonces, cuando yo creo mi tabla de retención dentro del sistema de gestión de contenidos, yo indico a quién va a ser notificado cuando se aproxime el vencimiento del documento. Entonces, eso me genera una plantilla automática, una plantilla que yo diseño en la misma herramienta, y esa plantilla genera una notificación o una alerta de forma automática. Entonces, que eso funciona como si fuera un servicio, normalmente, así lo utilizan los sistemas de gestión de contenido, es un servicio que va monitoreando el vencimiento del documento. Lo interesante de esto es que ese vencimiento puede estar amarrado a dos criterios, o a la creación del documento o también a la fecha que tiene el documento, que son dos cosas diferentes. Una cosa fue cuando yo incorporé el documento al gestor o al sistema, y otra es cuál es la fecha del documento. Y me refiero a que, por ejemplo, yo puedo tener una documentación que tenga fecha de ayer, pero yo la incorporé hoy. Entonces, el dato que voy a utilizar para la retención va a ser la fecha del documento, no el momento cuando lo inserté en el sistema. Excelente aclaración. No tenemos más preguntas, o sea que puedes continuar con la presentación sin mayores problemas. Ok, entonces quiero saber si están viendo la presentación ahorita. Ya. Entonces, sí, la estamos viendo. Ok. Esta parte, pues, lo que quería era explicar un poco de cómo se estructura, se elabora y se diseña una plataforma o lo que sería ya la implementación de un sistema de contenidos de gestión documental. Lo primero que hacemos, como en todo proceso, como en todo proyecto, pues es evaluar las necesidades de la gente. Muchas veces es lo que les digo, me he chocado con gente que me dicen, sí, yo quiero digitalizar porque necesito abrir espacio, y eso no es una buena razón para involucrarnos en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos se utiliza por dos motivos esenciales. Uno es porque esté apalancado por alguna regulación, que la mayoría de las veces, por ejemplo, instituciones financieras requieren de tener su documentación digital. Tenemos, por ejemplo, instituciones gubernamentales como las ARS, que están obligadas por regulación a tener la información digital. Ellas sí, pues son candidatas a tener este tipo de herramientas, por lo que involucra la documentación que maneja. Luego es, pues, después de esa evaluación de las necesidades, es la elaboración de esos requerimientos, poder determinar
esa clasificación de documentos, cómo voy a procesar la documentación. Lo más interesante en este tipo de procesos es que los procedimientos que se establezcan para el proceso de conversión no son estáticos, porque cuando trabajamos con sistemas de gestión y en los casos que trabajamos con documentación histórica, que fue lo que trabajamos en el primer proyecto que vimos documentación del 1940 hasta el 2007 y la diferencia de cómo ubicar la información para capturar o para constituir la base de datos es muy diferente en un documento que nació en el 1940 a un documento actualizado, cuando en aquella época no había no había un estándar, sino que cada quien, por ejemplo, imagínense documentación legal que venía un notario que escribía a mano, no había un estándar del documento. Entonces, para tú poder sacar la información, pues tenías que hacer un proceso de tratar de entender en qué lugar está, por ejemplo, la fecha, que normalmente no la ubicaban en el mismo lugar. Entonces, esos procedimientos que se establecen para procesos de conversión, pues hay que estar validándolos contra la documentación que procesemos en ese momento. El cuarto paso es el diseño del flujo documental, que es donde yo defino las fases que va a tener este proceso. Cómo voy a capturar la información, cómo voy a validar la información que estoy capturando, en qué formato voy a digitalizar en el caso de que esté trabajando con documentación física y que la quiera convertir. Y luego es la parte de la implementación de la plataforma de servicios de contenido. Sin documento digital, pues no tiene sentido, y sin información digital, pues este tipo de soluciones. La parte de la conversión documental, súper importante para este tipo de sistemas, pues de las implementaciones exitosas vienen obviamente de un correcto diseño. En esta parte, pues vemos todo lo que es el análisis y el diagnóstico, donde entendemos la necesidad que tienen nuestros clientes, la metodología que voy a utilizar para el proceso de conversión, la selección de la solución. Muchas veces la solución no tiene que ser una solución muy costosa por el tipo de uso que le van a dar a los contenidos. Hay de todo tipo y de todos los sabores. Y luego, pues, lo más importante que es la explotación de esta información digital. Si yo no logro poder sacar toda esa información y solo tengo un repositorio de imágenes muertas, pues no tiene nada de sentido pues todo lo que se ha visto en esta presentación. O sea, la idea es poder concientizarnos del uso de la información que viene a partir de documentación digital. ¿Cuál es la propuesta de valor que nos da tener una correcta gestión de contenido? Pues obviamente una reducción importante de los gastos, ahorro de costos. ¿Por qué? Porque no tengo hay documentación que nace digital, documentación que puedo incorporar a mi plataforma. Hay orden y calidad en el ámbito de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajamos normalizando y estructurando y estandarizando todo lo que tiene que ver con la documentación y los contenidos. Se reduce importantemente pues, los espacios porque la persona tiene acceso a lo que tiene que tener acceso y a nada más. No es lo mismo yo darle acceso a una parte del expediente digital que tener que navegar o buscar un montón de contenidos, sino que va puntualmente a lo que requiere. Hay una reducción importante en los tiempos de búsqueda porque las personas tienen acceso y a lo que puramente requieren. Y hay, que es lo más importante de todo esto, la generación de una base de datos de conocimiento que puede ser explotada y puede ser bien aprovechada pues por los
los usuarios de este tipo de plataformas. Beneficios tangibles para el negocio, gobernanza, es de lo que estábamos hablando. Normalmente la gente entiende que la documentación, todos los contenidos que se generan son de su propiedad y no, son de la institución para la cual laboramos. Eficiencia, una notable eficiencia en los servicios que prestamos. La parte de gestión de los contenidos de cara a los procesos empresariales. Eso quiere decir que yo puedo ir estructurando los contenidos, aunque no se produzcan físicamente en un mismo lugar, sí puedo estructurarlos digitalmente de forma que se adapten a las necesidades particulares de cada persona que está involucrada en el proceso. No sé si tienen más preguntas. Vamos, chicos, anímense. Si tienen alguna duda, por favor. Si no es mucha molestia, preguntan por acá. Me gustaría consultar. Cuando hacen la conversión de un documento físico a digital, ¿cómo gestionan los metadatos cuando hay gran cantidad de documentación? ¿Hay un proceso automático o es manual? Depende. Tenemos, por ejemplo, los casos en que yo tengo contenidos digitales, tengo los documentos y tengo información de los metadatos en sistemas de terceros o sistemas legados. Lo que normalmente se hace, tú lo puedes hacer de forma automatizada, pero hay una parte manual que indudablemente, pues, una parte que interactúa la persona humana, que es la de poder identificar esos metadatos hacia qué contenido se refiere. Nosotros hemos trabajado en conversión de millones de documentos. Y la parte más difícil es la de la parte manual, donde se tienen que preparar y normalizar los contenidos, de forma que para el proceso de conversión ya trabajar con la parte digital sea mucho más fácil y más viable. ¿Y cómo se hace? Bueno, normalmente se tienen que identificar la parte de la taxonomía, la parte de la clasificación que tienen esos documentos. Por ejemplo, si es un expediente, vemos que hay diferentes tipos de documentos, entonces se pueden hacer de varias formas. Pudiéramos hacerlo a través de códigos de barra y que el sistema identifique por cada código de barra el tipo de documento al que corresponde. Se puede hacer con formatos y ya esa es una captura un poco más inteligente, con formatos de plantillas. O se puede hacer abstrayendo de sistemas, de otros sistemas, pues esa información y asociándola al contenido. No sé si queda ahí entendido más o menos. O sea, tú me dices que yo te doy a ti un archivo físico para que ustedes lo digitalicen y hay algunas informaciones que se capturan de manera manual, eso lo hacen digitadores, Sí. o hay procesos que se pueden de hecho automatizar, tú lo escaneas y pasas a algún OCR. ¿Cómo Sí. yo sé cuándo aplica una cosa y cuándo aplica otra? Bueno, hay gestores de servicios de contenido que tienen componentes que hacen reconocimientos de formularios estandarizados o de tipos de datos. Por ejemplo, yo le explico en el proceso de captura automatizada o le defino una estructura de datos. Entonces, cuando hago el escaneo con OCR, obviamente, para que sea más inteligente, ella va a identificar, yo le puedo, si es un formulario, por ejemplo, un formulario estándar, yo le puedo especificar zonas de reconocimiento. Entonces puedo extraer la metadata de ahí. Hay otros casos en los que es imposible hacerlo así, entonces yo me puedo ayudar de información de otros sistemas. Por ejemplo, si tiene un sistema de transacciones, yo obviamente lo que hago es agarrar ese archivo plano o ese SSV que tú me das y
a través de un campo tipo índice, puedo abstraer toda la información. Por ejemplo, si son registros que tienen que ver con empleados, y tú me das el vínculo de poder abstraer con el código del empleado toda la otra información, pues una persona física tiene que agarrar y colocar ese valor y ya el sistema abstrae toda la otra información y esa persona hace la asociación de esos índices de metadata hacia el contenido digital. Eso aplica cuando no son documentaciones estándares y cuando no cuento con facilidades como poder segmentar a través de código de barra. Por ejemplo, hay casos en registros que son, por ejemplo, transacciones electrónicas. Eso viene, por ejemplo, un archivo de texto donde yo puedo, por la estructura del documento, pues decir por las posiciones que tiene el contenido, indicarle dónde está la información. Si el documento no tiene ningún tipo de formato, pues ya es un poco más difícil, pero no imposible. Se puede hacer por la estructura que tenga el campo. Por ejemplo, si yo defino que la fecha va a tener una estructura específica, pues dentro del contenido, cuando él encuentre ese tipo de formato, sabe que lo va a colocar en el campo que corresponde a la fecha. Todo va a depender del requerimiento y de cómo venga la información. Tú sabes que me genera mucha curiosidad a mí particularmente el tema de la calidad. ¿Cómo tú garantizas en ambos casos, ya sea aplicándole OCR de manera automatizada o con digitadores, con personas digitando? ¿De qué forma, cuáles mecanismos se usan para establecer o La calidad. garantizar mejor el tema de la calidad? Sí. Bueno, nosotros utilizamos la regla militar, que es 1/10.000. Hemos logrado unos niveles bien altos de calidad cuando la información no es estructurada, o sea que tengo que hacerla con digitadores, trabajando la parte de la normalización del documento primero. Y te estoy hablando de procesar millones de documentos y documentación legal que no está estructurada por ningún lado. En los casos que también he trabajado con un volumen inmenso de transacciones electrónicas, pudiendo extraer de ese archivo plano de transacciones toda la metadata sin el más mínimo error, eso lo puedo hacer, por ejemplo, en ese caso de las transacciones, porque es un archivo TXT que se genera por ejemplo, de los puntos de ventas. Yo lo que hago es que un proceso back office va y hace el barrido por las transacciones y genera el contenido digital automáticamente sin intervención humana. Pero es un documento que está estructurado. En los casos que no son documentos estructurados, según establece la industria, yo tengo que contar con por lo menos 300 DPIs. Eso me va a garantizar entre un 75 a un 80% de acierto en el reconocimiento. Dependiendo pues de si el documento es una fotocopia o es un documento original, esos porcentajes de reconocimiento pueden ir aumentando. Pero lo mínimo que indica la industria es 300 DPIs para tener un correcto reconocimiento de OCR. Lo único que imagínate un archivo de 300 DPI, lo que pesa. Me imagino que es bastante grande. Sí. Tenemos una última pregunta para ir cerrando. Pregunta Kelvin que si legalmente se debería tener la documentación física aún teniendo este tipo de servicio o si reemplazaría por completo. O sea, si la documentación digital va a reemplazar a la documentación física. Pregunta Kelvin. Bueno, yo entiendo que en su momento la información digital en algunos aspectos sí lo reemplaza, que es el caso que te comenté de las remesas. Legalmente, según en nuestro país y a nivel internacional,
El documento que tiene validez es la transacción digital. La tendencia es ir hacia allá. Tristemente, en nuestro país, por ejemplo, tenemos una ley de archivo de expediente digital de comercio electrónico desde el 2007 y estamos en el 2020 y todavía no ha podido ser implementado correctamente. ¿Por qué? Porque los órganos reguladores todavía no cuentan con sistemas de gestión de contenido para poder recibir esa documentación electrónica y poder validar ciertas informaciones, como por ejemplo la firma electrónica, la integridad de esa información, la legalidad de esa información, no cuentan con este tipo de herramientas. Por lo obvias razones, pues no te reciben la documentación digital, a pesar de que legalmente debe de recibírtela, debe de validarla. Pero todavía en nuestro país no he visto el primer juicio que puedas tú llevar documentación digital, sino que ellos requieren el documento físico todavía, pero es por lo mismo, porque no cuentan con este tipo de herramienta para poder recibir ese documento digital. ¿Por qué? Porque el documento digital viene con una serie de elementos de seguridad que le garantizan a la persona que recibe el contenido que el mismo no ha sido adulterado. Entonces, la tendencia, por ejemplo, en países desarrollados, más desarrollados que el nuestro, ¿verdad? Toda la documentación se maneja en formato digital. Toda. La gente los documentos se guardan físicamente por un tema de acervo documental de historia, cuando el documento tiene que ver con un valor a nivel institucional, por ejemplo, un decreto de un presidente, un contrato, pero ya en otros países ese tipo de documentación la guardan en formato digital. Aquí todavía nos falta mucho, en verdad. Nos falta mucho, muchas cosas realmente. Bueno, Jessica, agradecerte de verdad el gran gesto de que compartieras con nosotros tus experiencias y tu conocimiento en el área. De verdad que no tengo palabras para darte las gracias, al igual que al resto de los chicos y chicas que se mantuvieron atentos ahí en la audiencia y que nos hicieron sus preguntas, nos externaron su duda. De verdad que no tengo cómo agradecerles. Muchísimas gracias, señores. Jessica, si tienes algunas palabras para despedirte. No, mil gracias. Gracias por sus preguntas y nada, aquí a la vez. Bueno, pues nos despedimos entonces, señores. Feliz resto de la noche y que pasen un excelente fin de semana. Se les quiere muchísimo a todos. Hasta luego.